Bueno, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. ¿Cómo están? Mi nombre es Catalina Torres Tejada Y el mío Sebastián Sánchez Niño. y hoy les vamos a hablar sobre el genoma humano. Bueno, esta exposición la estamos haciendo por modalidad virtual, ya que no la pudimos hacer presencial por motivos ajenos a los nuestros. Y pues les vamos a exponer genoma humano. Bueno, ¿qué es el genoma? El genoma es un conjunto de genes donde están compuestos por ADN y se encuentran todos en el núcleo. Este guarda la información genética y está compuesto por una secuencia de ADN que contiene 23 pares de cromosomas. De estos, 22 pares son cromáticos, son asomáticos y 2 pares son sexuales. O sea, 2 cromosomas son X en caso que sea una mujer y un cromosoma X y un cromosoma Y en caso que sea hombre. Bueno, el genoma humano está constituido por dos componentes, el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. El nuclear se caracteriza por tener 3.200 millones de nucleótidos, los cuales están comprendidos en 24 moléculas lineales. Y pues cada una de estas 24 moléculas lineales, esto se considera un cromosoma y pues estos cromosomas se denominan de dos tipos, autosomas y cromosomas sexuales, que son los X y los Y, que determinan el sexo, como dijo anteriormente la compañera Catalina. Y el mitocondrial, a diferencia del nuclear, tiene 17 millones de nucleótidos, los cuales están impactados a la mitocondria. Y pues este, como lo podemos ver en la presentación, es de ADN circular. Y pues cada una de estas 24 líneas se considera un cromosoma. Su función. Entonces, el genoma humano lo que hace es contener los genes y así darle una utilidad en el organismo. Esta puede ser una utilidad histórica o una utilidad eh, eh, se me fue el hilo. Ah, Evolutiva. productiva. ¿Qué? No, de inmediata utilidad. ¿La vas a seguir? Sí. Ok. Bueno, ¿cómo así una utilidad eh, inmediata y una utilidad histórica? Lo que pasa es que los genes que nosotros tenemos se guardan y esta puede ser, se quedan en nuestro ADN y más adelante se pasan entre generaciones, que es la utilidad histórica, o de absoluta utilidad de inmediata después, que es que directamente llegan a la siguiente generación después de nosotros. Los seres vivos que no tienen un núcleo familiar, o sea, que no tienen padres, estos aún así llegan, pueden tener genes, solamente que estos genes son replicados. O sea, que, digamos, en caso tal que yo sea una bacteria, eh, la persona que yo le paso mis genes va a ser idéntica a mí porque esta solamente, bueno, la siguiente bacteria solamente tiene mis genes. Bueno, el hecho de que los hijos se parezcan a sus papás, pues es algo evidente, pero esto no aplica solo para nosotros los humanos o los animales, sino que también aplica para las plantas, porque, pues, por decirlo así, los padres de las plantas transmiten la información genética a sus hijos. Y hablando sobre este man, cada ser vivo viene con un libro de instrucciones formado por una serie que contiene una estructura, en este caso llamada bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, las bases, No sé qué pena, pero el perro de Cata está como un poquito rebelde hoy. no, no, yo lo corto, yo lo edito, ya Bueno, tengo para editar eso. A ver, aquí, uno, continuamos. dos, tres, acción.
Las bases nitrogenadas se representan por la A, adenina, T, timina, C, citosina y G, guanina. La combinación de estas bases pueden llevar a cambiar el tipo de maneras como se representa las características de una persona. ¿Cómo así? La combinación de estas bases puede llegar a representar si tú eres rubio o pelinegro, o si eres crespo o liso, o hasta representar, esto también lo corto, ¿ok? O hasta representar si tiene alguna alergia o si es intolerante a la lactosa. Bueno, la repetición, como nos dijo anteriormente la compañera Catalina, la repetición de estos desoxirribonucleótidos constituye a la base de hebras o cadenas del ADN, y los cuales estas están unidas entre sí, como lo podemos ver en la imagen, y se unen por puentes de hidrógeno, y la adenina siempre va a estar con la timina y la guanina con la citosina. Y pues esto permite que estas cadenas se mantengan unidas, o sea, que formen la doble hélice, la estructura de doble hélice. Y esta estructura doble hélice, gracias a que tiene dos hebras, puede abrirse y generar una copia de sí misma, utilizando cada una de sus cadenas como moldes para generar la otra. Y este proceso se le conoce como replicación. Ocurre cuando nuestras células se producen por mitosis o meiosis, o en el caso anterior que nos explicó la compañera, cuando las células se reproducen por fisión binaria. Bueno, y la doble hélice no solo sirve para replicarse, sino que también puede crear hebras complementarias, pues los moldes que dije anteriormente, y también se puede usar para traducir el ADN, que puede sintetizar proteínas, y esta traducción sirve para que otra molécula vaya leyendo las bases y así en este orden, en el orden que estén colocadas, pues generar una nueva proteína. Tienes el micrófono apagado, Cata. Yo sé porque sigues tú. ¿Esa también la digo ya? Ah, Sí, tú dijiste. sí, perdón. Pero espera, Em, haz una pausa de 5 segundos para yo poder editarlo. Cuando hay padres, cada uno de ellos proporciona la mitad de su carga genética. En el caso de nosotros los humanos, 23 cromosomas que nos aporta nuestro papá y 23 cromosomas que nos aporta nuestra mamá, lo cual da un total de 46 cromosomas, o como es comúnmente conocido, 23 pares de cromosomas, los cuales dan un total pues, de 46, ya lo dije, y este aporte de la madre y el padre crean un nuevo tipo de ADN que da lugar a un ser vivo con características únicas, que es el hijo, pero también con características parecidas de sus progenitores, que en este caso vienen siendo pues los papás. Bueno, los cambios en el orden de estas bases pueden llegar a crear mutaciones. Estas mutaciones pueden llegar a ser perjudiciales o pueden llegar a ser beneficiosas. ¿Por qué perjudiciales o beneficiosas? Decimos perjudiciales porque cuando estas mutaciones pueden llegar a crear un exceso de cromosomas y tener enfermedades como lo es el síndrome de Down, o pueden llegar a ser beneficiosas porque muchas veces las mutaciones en el cambio de nuestro ADN es lo que nos ha permitido crear una evolución en este. Bueno, algunas características del genoma humano es que mide aproximadamente 1 metro, y de este genoma humano solo el 1,5% de material tiene función de codificante, y pues el humano tiene alrededor de unos 20.000 genes. Y todo esto se descubrió por medio del proyecto del genoma humano. El genoma humano, el proyecto del genoma, es un proyecto que se fundó en la década de los 80 y se coordinó para saber qué forma el genoma, qué genes forman el genoma y cuál es la secuencia de nucleótidos que lleva el ADN.
En 1984 se propuso trabajar el mapa del genoma humano e investigar más sobre él y cómo funcionaba. No fue hasta el 2001 que se publicaron los primeros mapas, la primera secuencia y cómo el genoma funcionaba en nuestro cuerpo. Y todo esto fue pues gracias a los fundadores de este proyecto, que es el francés Collins, que es un genetista americano, y John Craig, que era un biólogo empresario. Los científicos, cuando iniciaron este proceso, tenían la hipótesis de que el genoma estaba constituido por alrededor de unos 100.000 genes. Cuando, pues a la medida que se fue llevando el proceso, se dieron cuenta que no, que el genoma está constituido por alrededor de entre 20.000 a 30.000 genes. Y el propósito pues de esto era pues uno, saber rápidamente cuál era la técnica del genoma y las diferentes proporciones que tenía y cuál era la secuencia del ADN sin hacer la separación de cromosomas previos. Bueno, esto es todo. Esta es la explicación sobre el genoma humano. Ahí está la bibliografía, que tiene Tenemos una nuestra R en la exposición bibliografía. muy Bibliograma. fría. Bueno, profe, eso es todo. Gracias por vernos y llegó hasta el final. Feliz fin de semana. Hasta luego. Suscríbanse. Dios lo bendiga. Chao. ¿Dónde se para?